Imagina recién haber conseguido un buen título de tercer o cuarto nivel educativo y de la manera más afortunada posible te contratan para un trabajo. El único inconveniente de este trabajo es que estarás por una larga temporada completamente solo, pero se nota que será un trabajo tranquilo en medio del bosque. Pero no todo es color de rosa, ya que nada es lo que parece. Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hace un tiempo decidí entrarme de lleno a un videojuego bastante peculiar, siendo Voices of the Void, en sus versiones 0.7 y 0.8, así que en pantalla verán gameplay variado de ambas versiones. La premisa de este juego es que encarnamos al Dr. Kell, una persona que tendrá que elaborar en un observatorio de señales ubicado en el bosque Dunkeltaler durante una cantidad de tiempo bastante extensa. Inicialmente el juego nos brindará pistas a través de correos dentro de nuestra computadora principal dentro de la base, siendo que el primer paso del gameplay es llegar a dicha base a partir de las indicaciones del área. Esta caminata guiada por señalizaciones nos permite familiarizarnos con el área, pero al mismo tiempo genera un sentimiento entre una preciosa paz entre la naturaleza del bosque, junto con una extraña inseguridad de que algo está mal. Y bueno, esa inseguridad no está tan lejos de la realidad. Al llegar a la base, el verdadero núcleo del juego empieza, siendo que nuestra labor es encargarnos de las señales captadas por la base, siendo que tendremos una enorme estación de trabajo que en el detallado tutorial que tendremos antes de iniciar el juego deberemos aprender a controlar. Esta estación tiene varias fases de trabajo, iniciando con el encontrar y captar la señal espacial, registrarla y analizarla, pasarla a un cassette y, dependiendo de las actualizaciones que añadamos a nuestra base, limpiar dicha señal para que sea de mejor calidad. Y finalmente guardar el cassette con la señal en una caja especial y enviarla a nuestros jefes para que sea revisada y verificada. Puede parecer sencillo, como lo digo, pero es notablemente complejo todo el trabajo y al inicio puede llevarte un buen tiempo familiarizarte con todo. Pero llega un punto en que el proceso se vuelve tan automático en tu mente que poco a poco el registro de señales será prácticamente una transacción diaria para lograr tener tiempo para descubrir qué más nos puede enseñar el juego. Y claro, con cada señal enviada o incluso enviando recursos varios que encontramos en la base, conseguiremos puntos que nos permitirán mejorar nuestra estación de trabajo, nuestro vehículo de transporte e incluso conseguir mejor equipamiento y alimentos. Que claro, también este juego tiene todo un sistema de supervivencia con energía, alimentación y salud, siendo que deberemos cuidar a nuestro protagonista para que pueda hacer todas las actividades de manera efectiva. Así que hasta aquí pensarán que es un juego simple de analizar señales y que pasan cosas raras. Bueno, pues Voices of the Void decide complicarnos poco a poco la vida en la instalación, para que jamás estemos tranquilos del todo. Desde saltos de energía que tendremos que arreglar, que nuestro vehículo se desgasta, la mayoría de cosas usan baterías y, los problemas más comunes, registrar la información de antenas específicas cada día según las especificaciones de nuestros jefes y recargar o reparar los varios generadores que están en toda la base. Principalmente estos dos últimos puntos nos obligan a salir de la base constantemente, siendo que los espacios de registro, análisis y limpieza de señales son bastante extensos y podremos aprovecharlos para salir a hacer dichas actividades de mantenimiento. Pero eso sería en general el gameplay del juego. Y deseo parar detallándolo ya que cuando salga la versión completa del juego planeo reseñarlo en toda regla. Y ahí sí me centraré más en sus mecánicas. Por ahora quiero centrarme en todo mi viaje y sensaciones en Voices of the Void, y puedo decirles que este viaje y estadía fue más curioso de lo que esperaba.
Al inicio claramente tenía cierta inseguridad, en especial porque el juego es bien culero y te mete sustos bien estúpidos como un maniquí detrás de una puerta o algo muy específico que casi me mata del miedo, que fue... bueno, me resbalé con aceite. Sí, eso fue bastante estúpido como para asustarse, siendo que hasta en ese instante sonó un efecto de sonido bastante cómico, pero esa simple mecánica fue suficiente para romper mi tranquilidad, algo que Voices of the Void intenta constantemente, haciendo que no sepas qué va a suceder o hasta qué punto el juego puede llegar con sus curiosidades. Y ya que hablé de tranquilidad, los primeros días en la base empiezan a volverse curiosamente tranquilos. Con el tiempo empiezas a familiarizarte con la mecánica de las señales y la complejidad pasa a ser un trámite continuo, haciendo que añadas más actividades de manera automática a tu rutina, desde limpiar toda la asquerosa base hasta toquetear y experimentar con las varias mecánicas extras que tiene el juego, como el crafteo o ciertos ítems que pueden hacer más sencillo o agradable tu estadía en la base. La tranquilidad empieza a dominar tu mente y la inseguridad del inicio sigue ahí, pero se ve tan opacada por la monotonía y los pequeños y mundanos objetivos que te has aplicado que simplemente ya no se siente. La base se vuelve tu espacio seguro, tu hogar, tu lugar preferido. Incluso poco a poco los otros doctores que te mandan mensajes o incluso objetos se vuelven más familiares contigo, o incluso a algunos les tienes cariño. Y hay un momento que adoro en el que una de las doctoras que te asiste externamente te envía unos croissants junto a mensajes de apoyo. La vida en la base es buena, la vida en la base es tranquila. Pero de vez en cuando captas algo, a veces un susto o algo raro aparece. Tu cerebro te dice que algo va mal, pero la rutina te absorbe tan fuertemente que dejas de pensar en ello. Les contaré una anécdota. Hace varios años tuve que trabajar como diseñador y encargado de captar unas firmas de los socios de una cooperativa de transporte. Pero como no tenían espacio para mí en alguna oficina formal, me dieron las llaves de un pequeño edificio que no usaban cerca al centro de la ciudad. Era un edificio de unos 5 pisos más o menos, estaba abandonado, con pisos entablados y esa pintura celeste o turquesa de hace muchas décadas. Una que otra habitación estaba algo reparada, siendo que una de ellas fue donde tuve que colocarme en una oficina improvisada, con mi vieja portátil y un internet de una casa vecina. El trabajo era sencillo, solo debía estar unos minutos receptando firmas y luego diseñando un par de artes publicitarios para redes sociales, y el resto del tiempo estaba completamente libre. Aproveché para instalarme unos emuladores de Game Boy Advance y PlayStation 1 en esa portátil para quemar todo ese tiempo muerto. Pero también tuve otra posibilidad, el explorar. En mi soledad en ese edificio y con mucho tiempo libre decidí explorar el edificio. Se notaba que era una construcción antigua, reparada a veces y otras parecía que se iba a caer. Había pisos donde parecía que recientemente había vivido gente y otras habitaciones estaban llenas de basura y paredes destrozadas. Era un edificio viejo, de seguro mucho más viejo que yo. Cada pisada en el edificio, con casi todos sus pisos de madera, generaba un cierto eco en cada habitación. Era emocionante descubrir el interior de esta construcción de habitaciones liminales y lugares que parecían congelados en el tiempo. Y así llegué a la azotea del edificio, un interesante mirador del cual podía ver una parte no vista de la ciudad. Me la pasaba ratos ahí viendo qué podría captar con mi mirada y sintiendo el viento en mi rostro. En resumen, tenía un edificio para mí solo, para explorar y conocer una parte inexplorada de mi ciudad, e incluso pensar sobre la historia de la misma al imaginarme quiénes vivieron aquí. Pero poco a poco ese antiguo edificio empezó a darme unas sensaciones algo incómodas. Sonidos raros de su entablado, algún golpe de algo cayendo de la estructura, o a veces podía escuchar ciertas voces por lo finas que eran esas paredes y traspasaban la voz de las casas aledañas o de la misma calle. Pero la rutina de ir, trabajar un rato y jugar en emuladores básicamente borró parte de esa incomodidad rara. Aunque no niego que sí me llevé varios sustos.
Los pensamientos de la historia de ese edificio rondaban por mi cabeza, siendo desde por qué se abandonaría un edificio tan útil o que parecía que vivieron durante un tiempo en ese lugar pero salieron rápidamente de ahí, ya que había varios muebles y cosas tiradas en varias de las habitaciones. Además de que se notaba de que no fui el único que trasladaron a trabajar ahí como oficina improvisada, ya que podía ver algunos electrodomésticos usados anteriormente, donde hacían café o infusiones, que no me atreví a usar por claramente detalles de higiene. Y bueno, al finalizar mi trabajo, no negaré que tendré nostalgia por ese edificio que me abrazaba con su tranquilizadora soledad y al mismo tiempo una sensación de que algo no estaba del todo bien. Y por cierto, a la final los tipos que me contrataron se hicieron los pendejos y con sus mamadas burocráticas no me pagaron ni un centavo. Pero bueno, me quedé con la anécdota, la cual me regresó esas mismas sensaciones este juego. Voices of the Void ha sido mi reencuentro con ese sentimiento de soledad, cierta monotonía, exploración e incomodidad incipiente. Y este juego decidirá poco a poco cuándo aumentar la vara de dicha incomodidad. De la misma forma que yo en ese edificio abandonado fui atrapado por la rutina, por más rara o solitaria que fuera el lugar, la monotonía genera seguridad, y Voices of the Void aprovecha eso. Con el pasar de los días en el juego, despiertan, hacen sus actividades con las señales, van a obtener la información de las antenas, revisan los generadores, revisan la infraestructura y limpian la instalación. Además, que cabe recalcar que Voices of the Void hace uso de mecánicas bastante físicas para realizar sus actividades, lo cual hace que nos sintamos aún más inmiscuidos en todo lo que hacemos. Y entonces, todo empieza a sentirse mal. Puede que de la nada toda la conexión eléctrica se arruine, siendo que debas arreglar todo en plena medianoche, o una pesadilla aprisionante te despierte de la nada, o que el radar de la base capte varios objetos moviéndose alrededor de la base, e incluso que esos raros maniquíes que están en la base empiecen a sutilmente moverse. En especial, las señales. Las señales se vuelven cada vez más raras al limpiarlas, y parece como que solo tú comprendes la gravedad de esas señales. El sonido de esas señales no es solo ruido cósmico, hay algo más. La monotonía se rompe y crees que es solo el juego intentando darte algo de miedo como un recurso mecánico, pero es solo el principio. El sol está mal. Un día despiertas y las alarmas de la base se activan. Algo malo, algo muy malo está sucediendo. El amanecer es raro y observas que no puedes o no debes ver el sol. El sol destroza tu cuerpo, pero no puedes dejar de verlo. Intentas seguir con la monotonía, pero ahora el exterior es una amenaza. El sol está mal, pero logras sobrevivir un día más. La muerte te está observando. Un día despiertas y encuentras una señal en el espacio. Sincronizas las antenas y captas la señal, la grabas y decides limpiarla. Pero antes de enviarla, decides escucharla. Se escuchan voces, y el espectrograma muestra algo. El final está cerca. La muerte te está observando. Pero contra todo pronóstico y usando las herramientas a tu disposición, sabes que esa señal es peligrosa y decides borrarla. Y así vives un día más. Ellos quieren entrar.
Terminaste todas tus actividades, así que decides verificar el radar. Hay unos puntos moviéndose. Ahora sabes que el bosque Dunkelthaler es más peligroso de lo que parece. Así que sales armado con lo que tienes porque tu curiosidad es aún más fuerte. Llegas a un antiguo punto de estadía y excavación de los antiguos trabajadores de la instalación. Investigas un rato, consigues más recursos y entonces los escuchas. Decides entrar a una de las áreas habitables donde dormían los trabajadores y ya no puedes salir. Ellos quieren entrar. Escuchas sus rugidos, escuchas sus guturales palabras, escuchas los golpeteos. Y entonces se detienen. Con temor y un martillo en mano decide salir y... ¿se han ido? La amenaza se detuvo. Y así vives un día más. Al avanzar en el juego te das cuenta de la verdadera intención del juego, el descubrir. Voices of the Void tiene cientos de los denominados eventos, siendo sucesos fuera de lo normal en tu labor dentro del observatorio y sus alrededores. Estos eventos pueden ir desde un maniquí moviéndose, un grupo de alienígenas muy chistosos que deciden jugarte una broma, o incluso que te quiten la gravedad de todo el lugar. Y claro, eventos aún más terroríficos en los cuales no sabes bien qué hacer. Pero, a pesar de todo, sigues trabajando. Esa es la dualidad de Voices of the Void. Siendo que la complejidad que luego se vuelve en cierta monotonía, no se ve detenida por el caos de la base. Ambas se complementan siendo que llegas a un curioso estado de paz y tranquilidad conectado con tu trabajo y las actividades rutinarias para sobrevivir, combinados con la expectativa de que en algún momento algo caótico o raro sucederá. En mi caso, mi obsesión por el trabajo y cuidar mi base llegaron a un punto que el terror se convirtió en un trámite. Y aquí es donde Voices of the Void vuelve a meterte el tema de descubrir y explorar. Las mecánicas no solo suben en cuanto al terror o las rarezas, sino que el juego empieza a motivarte con ciertos detalles a que explores. Y junto a ello, algo más te motiva, y es la cierta paz y belleza del bosque de Dunkelthaler y de la base de investigación de señales. En ciertos momentos de mi aventura en Voices of the Void, me quedaba parado en alguna de las antenas o torres que debía reparar u obtener información. Y me sentía en tranquilidad viendo esos paisajes con textura retro y sonidos naturales. Un agujero de paz en un lugar tan caótico y hasta peligroso. Lo que me lleva a uno de mis eventos favoritos. Una noche fui a reparar una de las torres. Me tardé más de lo debido, así que oscureció. Entonces a lo lejos, sobre la base, las vi. Unas luces púrpuras volando, resaltando entre toda la noche, así que regresé apresurado a la base. Diría que demasiado apresurado. Así que llegué a la base y las vi. Enormes medusas hechas de luz flotando amigablemente sobre el lugar. Las seguí durante un rato y quedé maravillado por la rareza y sorpresa de un espectáculo tan tranquilo. Voices of the Void juega con tu expectativa de lo que te vas a encontrar, siendo desde el terror puro y duro hasta un momento de maravilla o literalmente comedia donde menos lo esperas. Y todo lo maneja con ese balance entre tu trabajo monótono y la rareza de sus eventos, siendo que de esa forma dichos momentos se sientan aún más fuerte.
En lo personal, este juego es una maravilla que juega con sus propias cartas para volverse legítimamente interesante. Claramente, sus mecánicas pueden ser bastante estresantes al principio, y cada cierto tiempo se pueden complicar algo más, pero como dije, se sienten parte de la experiencia. La sorpresa y la monotonía bailan juntos. Además, siento que hay mucho amor en el desarrollo de este juego. Hay tantas cosas por descubrir, todo un lore estupendo y una cantidad abismal de sutiles detalles, y el juego aún se encuentra en su etapa beta o early access. Por ello, esta no será la única vez que hable de Voices of the Void, ya que espero su lanzamiento completo y oficial, para darle una reseña en toda regla y explicar más a profundidad desde su gameplay, ya que todo el sistema de la estación de trabajo merece más profundidad, y enlazarlo con el tema de la monotonía laboral, o la curiosa maravilla de que decide simular el motor Source de Valve, pero con el motor Unreal Engine, que en mi caso sí creí que el juego estaba hecho en Source, ya que hasta el sistema de colisiones y algunos efectos de sonido parecen salidos de varios juegos clásicos de Valve. Voices of the Void se ha vuelto de mis experiencias videojugables favoritas, siendo que tiene prácticamente todo lo que me gusta en un juego, aderezado con la sorpresa y cierto terror para que todo cale aún más. Y claro, les invito a que ustedes lo prueben, ya que pueden conseguirlo gratis en su página oficial o en itch.io. Y si atienden bien a sus tutoriales, junto con dejarse atrapar por todo el concepto del juego, de seguro tendrán una cantidad enorme de horas con este juego. Así que, ¿qué esperan? Y sigamos acompañando al Dr. Kell en su aventura de la chamba más misteriosa del mundo. Y aquí termino este video. Sinceramente no me esperaba que sería tan largo, pero de verdad quería hacer un video ensayo de este juego, ya que quiero que aún más gente lo conozca. Así que si quieren apoyarlo y de paso apoyarme a mí, les invito a dejar sus comentarios, links y compartiendo este video para que el algoritmo lo recomiende. Junto con mi agradecimiento especial a los donadores de YouTube, Twitch y Patreon, como los miembros del canal que aparecen en pantalla. Sumado a que les invito a seguirme en mis varias redes sociales, donde subo aún más contenido y es donde recibo sus fanarts que serán mostrados en próximos videos. Además de que les dejo mi segundo canal, el patio de Daniel Case, donde están todos mis anteriores streams, gameplays y videoblogs, que incluso tengo varios videos jugando Voices of the Void, por si quieren ver mi experiencia de primera mano. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: ni un ataque alienígena a entidades más allá de tu comprensión o espectros terroríficos son tan jodidos como una chamba donde te explotan. ¡Nos vemos!